Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, continuamos hablando de nacido de la Virgen María. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La maternidad de María, llamada en los Evangelios la Madre de Jesús. Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 1 y capítulo 19, versículo 25. María es aclamada bajo el impulso del Espíritu Santo, la Madre de mi Señor, desde antes del nacimiento de su Hijo. Lucas capítulo 1, versículo 43. En efecto, aquel que ella concibió como hombre, por obra del Espíritu Santo, y que se ha hecho verdaderamente su Hijo, según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente la Madre de Dios. La virginidad de María. Desde las primeras formulaciones de la fe, la Iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María únicamente por el poder del Espíritu Santo, afirmando también el aspecto corporal de este suceso. Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo, esto es, sin semilla de varón, por obra del mismo Espíritu Santo. Los padres ven en la concepción virginal el signo de que es verdaderamente Hijo de Dios, el que ha venido en una humanidad como la nuestra. Así, San Ignacio de Antioquía, comienzos del siglo II, estáis firmemente convencido acerca de que nuestro Señor es verdaderamente de la raza de David, según la carne, Hijo de Dios según la voluntad y el poder de Dios, nacido verdaderamente de una virgen. Fue verdaderamente clavado por nosotros en su carne bajo Poncio Pilato. Padeció verdaderamente, como también resucitó verdaderamente. Los relatos evangélicos presentan la concepción virginal como una obra divina que sobrepasa toda comprensión y toda posibilidad humanas. Lo concebido en ella viene del Espíritu Santo, dice el ángel a José a propósito de María, su desposada. Mateo capítulo 1, versículo 20. La Iglesia ve en ello el cumplimiento de la promesa divina hecha por el profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. A veces ha desconcertado el silencio del Evangelio de San Marcos y de las cartas del Nuevo Testamento sobre la concepción virginal de María. También se ha podido plantear si no se trataría en este caso de leyendas o de construcciones teológicas sin pretensiones históricas, a lo cual hay que responder la fe en la concepción virginal de Jesús. Ha encontrado viva oposición, burlas o incomprensión por su parte de los no creyentes, judíos y paganos. No ha tenido su origen en la mitología pagana ni en una adaptación de las ideas de su tiempo. El sentido de este misterio no es accesible más que a la fe que lo ve en ese nexo que reúne entre sí los misterios, dentro del conjunto de los misterios de Cristo, desde su encarnación hasta su parucía. San Ignacio de Antioquía da ya
testimonio de este vínculo. El príncipe de este mundo ignoró la virginidad de María y su parto, así como la muerte del Señor. Tres misterios resonantes que se realizaron en el silencio de Dios. María, la siempre Virgen. La profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la Iglesia celebra a María como la siempre Virgen. A esto se objeta a veces que la Escritura menciona unos hermanos y hermanas de Jesús. La Iglesia siempre ha entendido estos pasajes como no referidos a otros hijos de la Virgen María. En efecto, Santiago y José, hermanos de Jesús, Mateo capítulo 13, versículo 55, son los hijos de una María discípula de Cristo que se designa de manera significativa como la otra María. Evangelio de San Mateo capítulo 28, versículo 1. Se trata de parientes próximos de Jesús según una expresión conocida del Antiguo Testamento. Jesús es el Hijo único de María, pero la maternidad espiritual de María se extiende a todos los hombres a los cuales Él vino a salvar. Dio a luz al Hijo, al que Dios constituyó el mayor de muchos hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 29, es decir, de los creyentes, a cuyo nacimiento y educación colabora con amor de madre. La maternidad virginal de María en el designio de Dios. La maternidad de la fe, unida al conjunto de la revelación, puede descubrir las razones misteriosas por las que Dios, en su designio salvífico, quiso que su Hijo naciera de una virgen. Estas razones se refieren tanto a la persona y a la misión redentora de Cristo como a la aceptación por María de esta misión para con los hombres. La Virgen María manifiesta la iniciativa absoluta de Dios en la encarnación. Jesús no tiene como Padre más que a Dios. La naturaleza humana que ha tomado no le ha alejado jamás de su Padre. Consubstancial con su Padre en la divinidad, consubstancial con su Madre en nuestra humanidad, pero propiamente Hijo de Dios en sus dos naturalezas. Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, porque Él es el nuevo Adán que inaugura la nueva creación. El primer hombre salido de la tierra es terreno, el segundo viene del cielo. 1 Corintios capítulo 15 versículo 47. La humanidad de Cristo desde su concepción está llena del Espíritu Santo porque Dios le da el Espíritu sin medida. Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 34. De su plenitud, cabeza de la humanidad redimida. Hemos recibido todos gracia por gracia. Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 16. Jesús, el nuevo Adán, inaugura por su concepción virginal el nuevo nacimiento de los hijos de adopción en el Espíritu Santo por la fe. ¿Cómo sería eso? Evangelio de San Lucas capítulo 1 versículo 34. La participación en la vida divina no nace
de la sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino de Dios. Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 13. La acogida de esta vida es virginal porque toda ella es dada al hombre por el Espíritu. El sentido esponsal de la vocación humana con relación a Dios se lleva a cabo perfectamente en la maternidad virginal de María. María es virgen porque su virginidad es el signo de su fe, no adulterada por duda alguna, y de su entrega total a la voluntad de Dios. Su fe es la que le hace llegar a ser la madre del Salvador. Más bienaventurada es María al recibir a Cristo por la fe que al concebir en su seno la carne de Cristo. María es a la vez virgen y madre porque ella es la figura y la más perfecta realización de la Iglesia. La Iglesia se convierte en madre por la palabra de Dios acogida con la fe, ya que por la predicación y el bautismo engendra para una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por el Espíritu Santo, nacidos de Dios. También ella es virgen, que guarda íntegra y pura la fidelidad prometida al esposo. En resumen, de la descendencia de Eva, Dios eligió a la Virgen María para ser la madre de su Hijo. Ella, llena de gracia, es el fruto excelente de la redención. Desde el primer instante de su concepción, fue totalmente preservada de la mancha del pecado original y permaneció pura de todo pecado personal a lo largo de su vida. María es verdaderamente Madre de Dios porque es la madre del Hijo eterno de Dios, hecho hombre, que es Dios mismo. María fue virgen al concebir a su Hijo, virgen durante el embarazo, virgen en el parto, virgen después del parto, virgen siempre. Ella con todo su ser es la esclava del Señor. Evangelio de San Lucas capítulo 1 versículo 38. La Virgen María colaboró por su fe y obediencia libremente a la salvación de los hombres. Ella pronunció su fiat loco totus humani nature, ocupando el lugar de toda la naturaleza humana. Por su obediencia, ella se convirtió en la nueva Eva, madre de todos los vivientes. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal, nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.